Jóvenes, buenos días. Vamos a tomar el tema penúltimo de Resistencia en Materiales 2, ¿cuáles columnas? Haremos una definición respecto a qué es columna. Una columna es un elemento sometido a una carga de fuerza de compresión axial. Ustedes pueden tomar una reglita apoyada sobre una superficie fija, sea la mesa o escritorio, y pueden aplicar con su dedo una fuerza P. ¿Qué ocurre cuando aplica una fuerza P? Se deflexa, no se flexiona, pero a esta deflexión en columnas llamamos pandeo. Entonces, una columna es un elemento sometido a una fuerza de compresión axial. La deflexión lateral que sufren las columnas se llama pandeo. ¿Ya? Es lo que les dije. Vamos. Entonces, el pandeo, o sea, la deformación lateral de la columna, que es pandeo, el pandeo de una columna, puede conducir a una repentina y dramática falla en la estructura. Por tanto, es muy importante considerar el diseño de columnas de modo que sean capaces de soportar con seguridad las cargas sin pandearse. Vamos a ver unos conceptos muy importantes más adelante. Existen columnas cortas, intermedias, largas o esbeltas. Vamos a hacer conocer un concepto muy básico en columnas. ¿Ya? Aquí tengo una columnita que está sometido con una carga crítica. ¿Qué es la carga crítica? La carga es la carga máxima que una columna puede soportar cuando está a punto de pandearse, ¿no? Reitero, la carga crítica es la carga máxima que puede soportar la columna antes de pandearse. Sin embargo, aquí hay una carga P mayor a la crítica que hace que la columna se pandee. Aquí hay un efecto muy importante del material elástico que se tiene, ¿no? Es la fuerza restauradora. Ustedes aplican a la regla una fuercita, retiran la fuerza, un poco disminuyen el esfuerzo. ¿Qué va a ocurrir? La columnita o la regla se va a restituir. Entonces, ese es un concepto básico de un material que se restituye, ¿no? Es material elástico. Cualquier carga adicional ocasionaría que la columna se pandee, como en este caso. Si la P es mayor a P crítico, la columna se ha de pandear. P mayor a crítico, ¿no? Existen dos casos que se presentan. Si la carga P que actúa, o sea, es mayor que la carga crítica sobre la columna, o sea, recarga, es menor a la fuerza restauradora, que significa que la columna está en estado estable, ¿no? En cambio, si la carga P que actúa sobre la columna es mayor a la fuerza restauradora, es un equilibrio inestable, que quiere decir puede deformarle mucho más esa carga P, ¿no? Que la fuerza restauradora que puede ocasionar un colapso. Aquí hay una fórmula general de estudio en columnas. En columnas. Ustedes van a llevar, los que aprueben, maderas. Se utiliza el concepto de Euler. En metálicas también un concepto de Euler. Euler es un matemático suizo, Leonhard Euler, que pueden ver por la fecha, el año 1757, hace muchos años, un científico suizo que ha hecho un estudio a las columnas, que actualmente este concepto, como ha sido bien conceptuado en el Euler, ¿no? Entonces se toma esa consideración de estudio. Realizó
un análisis teórico de la carga crítica para columnas esbeltas basado en la ecuación diferencial de la elástica. Euler utiliza la ecuación de la elástica que hemos visto en flechas, en deflexión. Aquí está. EI derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado igual a M. Es una relación 1. Considerando esta columna en ambos extremos articulados, que tiene una deflexión, aquí vamos a ver, P es una carga mayor a P crítica donde le hace un pandeo. Si hacemos un corte, P a una distancia X, tendremos una deformación. Tenemos el momento, esto es negativo, menos P por Y. Hay otra consideración. Si X es 0, la deformación va a ser 0. No debe haber tal pandeo en el extremo. Si a medida que va creciendo la longitud. Si X es L, la deformación aquí en L es 0. Pero si va decreciendo, se va incrementando la deformación. Si aplicamos la fuerza P axial en una columna, la columna dependerá de su capacidad de recuperarse. Cuando la columna está flexionada, el momento flexionante, lo que hemos dicho, M es menos P por Y, la ecuación 2. Esta ecuación lo reemplaza en la ecuación de la elástica. Aquí está M menos P por Y. Hago una relación de ecuación, ¿no? Esto sobre EI, paso al otro mismo, tenemos una ecuación diferencial. Resolviendo esta ecuación diferencial, tengo Y C sub 1 por C raíz de P sobre I X más C sub 2 coseno raíz de P sobre I. Es la consideración de concepto trigonométrica en columnas. A partir de las condiciones de frontera, ustedes ya se dan cuenta que es condición de frontera en los apoyos, si X es igual a 0, Y es igual a 0. Por lo tanto, C sub 2 es 0. Aquí es 0. Lo que queda es si X es L y también la deformación va a ser Y 0. Entonces, tengo Y0, C sub 1 es igual al seno de raíz de P por L. ¿Ya? Si la columna permanece recta, C sub 1 es igual a 0, Y es igual a 0. Se transforma, ¿no? Cuando la carga P es mayor a la carga crítica. La columna se vuelve inestable. Entonces, la posibilidad es que el seno de esa relación raíz de P sobre I por L sea igual a 0. Por tanto, en radianes, esta expresión lo realizamos, raíz de P sobre I por L, N por pi. Es la relación del seno en radianes. Por lo tanto, hago un artificio, P sobre I se escribe 1 elevado 1 medio. Si hago el artificio de multiplicar ambos miembros por L, aquí va a desaparecer un medio, aquí L al cuadrado, aquí N al cuadrado, pi al cuadrado. Aquí está. No, N al cuadrado, pi al cuadrado. Como aquí había L, entonces paso este. Despejo P. Aquí tenemos el valor de pi al cuadrado, N al cuadrado, E y L al cuadrado. El valor máximo de P se obtiene cuando N es igual a 1, entonces P llegaría a ser la carga crítica. Por lo tanto, Euler ha logrado obtener bajo esas consideraciones la carga crítica. Estas en cuadrito ya son el formulario que ustedes pueden tener. EI pi al cuadrado sobre L al cuadrado, la relación 5. Vamos a señalar la carga axial máxima o carga crítica aplicada a la columna. E, el módulo elástico del material. Y el menor momento de inercia de la sección transversal de la columna. Ustedes pueden hacer
un ejercicio, una columnita, o sea, una regla, van a aplicarlo. ¿En qué ejes o en qué sección se pandea? En la sección de menor dimensión, ¿no? Entonces ahí va a ser el momento de inercia menor que consideramos para que la carga crítica se considere en ese aspecto. L, longitud de la columna. La carga crítica es independiente de la resistencia del material, depende más de las dimensiones, o sea, su sección, que vamos a determinar el momento de inercia y su longitud. También un estudio muy importante es la rigidez o el módulo de elasticidad. Depende de la capacidad de resistencia del material. Importante, una columna se pandearía respecto al eje en la sección transversal, lo que hemos dicho, menor momento de inercia, el eje más débil. Por ejemplo, una columna de sección rectangular, lo que les dije, la reglita, como una regla, aplicada una fuerza P, la columna se pandeará en eje Z y no respecto al eje Y. En consecuencia, los ingenieros deben tratar de alcanzar un equilibrio, un diseño para que no se pandee, conservando que los momentos de inercia iguales en todas las direcciones. ¿Y cómo obtengo? Las mejores secciones geométricamente son los tubos circulares. El tubo circular, trazo el eje Y y el eje Z, el momento de inercia y sub Y va a ser igual al momento y sub Z, y sub Y igual. En tubo cuadrado igual, una sección. Y sub Z va a ser igual a I sub Y. O sea, los momentos de inercia iguales y sub Z son las mejores secciones en columna. Excelentes columnas cuando el momento de inercia son iguales en ambas direcciones. Aquí tengo, por ejemplo, una columna esbelta. El ingeniero que ha considerado esto bajo el concepto básico de I sub Z es igual, o sea, que el momento de inercia son en ambas direcciones. Fíjense, esta columna esbelta, son tres, está apoyado en una estructura encima. El ingeniero conocía de estos conceptos donde el momento de inercia I sub Z es igual a I sub Y. Estas son columnas del edificio Cela, exterminal, al lado norte. Entonces, es la mejor sección para que no se pandee. Consideramos también escribir el radio de giro, que es una medida de distribución del área al eje de inercia. Aquí tenemos A, en la distancia I, entonces el momento de inercia será al radio de giro y el cuadrado por A. Y el eje de inercia I, raíz cuadrada de I sobre A, despejando. Reemplazando la ecuación 6 en 5, donde está el momento de inercia, va a entrar I al cuadrado por A. Aquí está. Había I al cuadrado por A. Esta relación es I directamente. Entonces, E por A, pi al cuadrado, I al cuadrado sobre L al cuadrado. Vamos a señalar que la tensión crítica está en relación a la tensión a la carga crítica. Si reemplazo esto, se van a ir anulando A. ¿Y qué es lo que queda? Digo la no. Entonces, E, pi al cuadrado, radio de giro al cuadrado por L al cuadrado. Esta tensión crítica lo puedo relacionar con la esbeltez. Vengo aquí, esta es la relación de la esbeltez. Por tanto, tensión crítica, esfuerzo crítico de la columna antes de pandearse es el esfuerzo elástico. Y radio de giro mínimo de la columna, donde el momento de inercia es el menor momento de inercia de la sección transversal. Por tanto, la esbeltez, L sobre I, es la relación medida por la flexibilidad de columna. De aquí se pueden determinar que la columna se puede clasificar en columnas cortas, columnas intermedias, columnas largas o esbeltas.
voy a tomar algunas relaciones de conversión de unidades métricas a inglesas. Por ejemplo, un pie tiene una relación de 0,30 a 48 metros, una libra de 0,45 a 36 kilogramos, una pulgada 2,54 centímetros, un kip 1000 libras, un pie 12 pulgadas. ¿Listo? La fórmula de Euler para distintos tipos de sustentación. Euler ha realizado estudios para distintos tipos de sustentación en columnas. Una columna empotrada en ambos extremos, una columna empotrada en el piso, articulada arriba, una columna empotrada abajo, desplazado en otro extremo con apoyos desplazables, ¿ya? Por ejemplo. Pero valiéndonos con la ecuación de Euler que tiene P crítica E y pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Para analizar distintos tipos de sustentación vamos a tomar la longitud equivalente. La longitud equivalente es K por L. Entonces, ¿dónde está L sub E? K por L. Aquí tenemos K por L. ¿No ven? Al cuadrado. Si K es mayor a 1, la sustentación es desplazable. Si K es menor a 1, la sustentación es no desplazable. Aquí tenemos un cuadrito del factor de K. El factor de K es un factor que multiplica por la longitud nos va a dar la longitud deformable. A ver, vamos a anotar aquí. Esta longitud deformable es la longitud equivalente. Y como tengo del 50% directamente, la longitud equivalente es K por L, lo que hemos dicho. O sea, K es 0,5. L, la longitud equivalente va a ser el 50% desplazado. En este caso, cuando es empotrado, aquí es empotrado. Cuando es empotrado y desplazado, la longitud equivalente es el 70%. ¿No? K es 0,7 por L, ¿no? Todito son L. En la otra relación, desplazable y empotrado es 1. Articulado es 1. Articulado y empotrado es 2. Desplazable y articulado es 2 también. ¿Ya? Entonces, cada uno son los factores de longitud deformada. Entonces, nos vamos a realizar el cálculo de la esbeltez. El cálculo de la esbeltez lambda es igual a la longitud equivalente sobre I. La longitud equivalente hemos dicho que es K por L. La esbeltez lambda es K por L sobre I. A esta relación reemplazada. La ecuación, entonces, en la ecuación crítica es igual a pi al cuadrado sobre E. Aquí está en función a la longitud equivalente sobre I. Entonces, la esbeltez es al cuadrado. Si despejo esto, nos vamos a considerar que la tensión crítica no debe pasar el límite de proporcionalidad del material. O sea que la tensión crítica es igual a la tensión de proporcionalidad en función al tipo de material. Aquí está, tensión pi al cuadrado por E, la esbeltez al cuadrado. La esbeltez del límite de proporcionalidad despejado, aquí vamos a anotar, igual, necesito falta ponerle igual. La anda de proporcionalidad o esbeltez de proporcionalidad es raíz cuadrada de pi al cuadrado por E sobre tensión de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar eso. A continuación mostramos un cuadro de la tensión de proporcionalidad referente a los materiales que ha estudiado Euler. Esto es una representación. Acero, 3, acero 5, fierro fundido, aluminio duro, madera de pino, donde en cada uno de ellos está el módulo elástico para cada tipo de material.
la tensión de proporcionalidad que soporta cada material, ¿no? La selección de esbeltez, vamos a ver, si el pandeo de la columna surge fuera del límite de proporcionalidad del material, o sea, la esbeltez normal es mayor a la esbeltez de proporcionalidad, se aplicará directamente esta fórmula. P crítico e I pi al cuadrado sobre longitud equivalente al cuadrado. Si reemplazo la longitud equivalente K por L, tengo esta relación. La otra condicionante, si lambda normal es igual a lambda menor a lambda de proporcionalidad, entonces la ecuación crítica, esta ecuación crítica, se obtendrá la fórmula de Jasinski. Jasinski es otro estudioso que en base a los estudios que ha realizado Euler, pero utiliza fórmulas empíricas para la tensión crítica es igual a menos B por tensión de proporción, o sea, la relación de esbeltez más C, la relación de esbeltez al cuadrado. A, B, C, que están señalados en esta ecuación, son coeficientes empíricos que dependen del tipo de material, que vamos a mostrar a continuación para diferentes tipos de material. Yo he seleccionado los más que se pueden utilizar. Esto para metálicas y esto para maderas. Cuando lleve maderas, se puede utilizar una variedad de relaciones para A, B, C con diferentes valores, ¿ya? Entonces, eso llegaría a ser la siguiente clase. Vamos a hacer un ejercicio para poder ver la aplicación. Buenos días, jóvenes.